Cordial saludo, soy Andrés Felipe Buitrago Pulido del curso de Estudios de Género. En este video vamos a hacer el debate sobre la película, sobre la actividad del cineforo que debíamos realizar. Esta actividad la realizó con Paula Sierra y con Darwin Sierra, quienes fueron mis invitados para este cineforo y con quienes debatiremos sobre la cinta. La cinta escogida fue la película de Moonlight. La razón por la que escogí esta película es porque durante todo el transcurso del curso yo he venido trabajando sobre el tema de las comunidades LGBT y esta película me pareció interesante por la razón de que narra la historia de una persona afroamericana en Miami que pues crece en una de estas comunidades afros donde están rodeados generalmente por pandillas y drogas, etcétera. Y él pues desde muy pequeño es clara su homosexualidad, por lo cual eso le detona otras problemáticas de carácter pues social y personal que van muy aparte pues de lo que tiene que pasar por pues ya por su color de piel. Entonces esta es la razón por la que escogemos esta cinta. A continuación voy a proceder a hacerles unas preguntas concisas a los invitados del foro en los que vamos a debatir los puntos que considero son los más importantes que nos deja la película. Primero que todo, pues extenderles un saludo a ellos y preguntarles pues cómo se encuentran, muchachos. Bien, Ok, bien. ok, entonces voy a proceder a realizar la primera pregunta. Como pudimos notar, pues esta película se desenvuelve en Estados Unidos y es sobre una persona afro. Entonces mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué conocen ustedes sobre la cultura afro en los Estados Unidos? No sé quién de ustedes quiera pues ser el primero en contestar. Pues si quieren yo me tomo el Ok, atrevimiento de adelante comenzar. Darwin. Bueno, la comunidad afro en Estados Unidos es algo delicado, ya que sufrieron de racismo durante mucho tiempo, siendo tomados como esclavos. Y después, pues, ya acabándose lo de los esclavos, con la ayuda del presidente Abraham Lincoln, pues, aún después de todo eso, y después de la guerra civil y todo lo que hubo, siguió habiendo racismo. O sea, se consideraban como una raza inferior, ¿sí me entienden? Llegándolo a llevar a extremos, que tenían que tener sus propios baños, ¿sí? O sea, eso fue muy duro para ellos y siempre han tenido que estar como que pendientes, alerta, porque siempre los estaban juzgando. Pues, eso es lo que yo conozco. ¿No? Ok, Paula, tú qué, pues, la pregunta ahora para ti. Bueno, retomando la parte histórica en la que está hablando Darwin, todavía quedan muchos, si no acaso todo el residuo de la esclavitud, del odio, de toda esta parte que sufrieron durante muchos siglos esta raza en específico. Por eso esto provoca una reacción en la comunidad, en la cultura estadounidense, en la que en la actualidad es la cultura que más predomina en lo que son los medios, lo que es la cultura general que se visualiza hoy en día, porque fueron una comunidad que sufrió durante muchos años y tiene mucho contenido de que hablar y muchas cosas que expresar que por muchos años no pudieron. Puede ser una manera de ver. Ok, sí, claro, creo que es muy obvio que en Estados Unidos siempre ha existido esta segregación hacia las comunidades negras, al dado hecho de que pues generalmente los negros suelen vivir en barrios que son solo de negros, pues, y en barrios que evidentemente son marginados socialmente. Eso es algo que podemos ver en la película. El protagonista pues vive en uno de estos barrios en los que solo vive o gente negra o gente latina, gente generalmente discriminada en la sociedad estadounidense. Bueno, muchachos, voy a proceder a realizarles la segunda pregunta. ¿Consideran que el ser homosexual y afroamericano en Estados Unidos complica aún más la situación de estas personas? Esto teniendo en cuenta que pues con anterioridad ya mencionábamos que de por sí por el simple hecho de ser negros ya los discriminan. Entonces, ¿ustedes creen que el agregarle a que alguna persona de esta comunidad afro
se identifique como una persona homosexual le complica aún más las cosas? Si quieres, Paula, comienza. Sí, claro, pues teniendo en cuenta que no hace más de 50 años ser negro era un problema, ser afroamericano era un problema, incluso si ir a colegios era un problema, y la segregación era difícil. Y en esas mismas épocas, en los años 50, 60, era un problema también ser homosexual, que hasta hace muy poco se ha podido, digamos, normalizar el asunto socialmente, pero igual sigue siendo algo tabú. No tanto como hace unos años, pero sigue siendo un tema tabú. Me imagino que dentro de las comunidades afroamericanas debe ser muy internalizado ese tipo de problemas. Sí, claro, de hecho en la película podíamos ver que pues la película es completamente, o sea, no cuenta ni con ni con un solo personaje de raza blanca, todos los personajes son afros y podemos ver pues que es sin, él sin embargo es atacado por su propia comunidad por su orientación. Darwin, ¿qué contestas a esta pregunta? ¿Consideras que el ser homosexual, gay, etcétera, es algo que añadir a los problemas que ya acatan las personas afros en Estados Unidos? Justamente mencionaste algo que pensé en un momento, y es que ser de por sí negro en ese tiempo te aislaba del resto de otras comunidades, y sumándole a ser homosexual, pues coge al personaje o a cualquier persona homosexual de raza negra, lo sitúa aislado, ¿sí? No tienen a nadie, ni siquiera tienen a su propia comunidad que los ayude. Y eso puede significar un golpe duro para la persona, ¿sí me entiendes? Sí. Que listo, los blancos. Digamos que también el término de comunidad es muy importante dentro de, dentro de la comunidad americana, por decir, ya que pues ellos solamente se tenían a sí mismos, que era, y todavía se ve, o sea, bastante en la sociedad estadounidense se ve que los blancos contra los blancos, y las costumbres de los blancos contra los negros, y es algo muy común que se puede, por ejemplo, en la comedia, de que se burlan de que los negros se las tienen, los blancos no saben bailar, por ejemplo, cosas de estereotipos. Que los negros son Entonces los el que hecho juegan de que, basquetbol. sí, Sí. y que bueno, los afroamericanos son muy masculinos también. O sea, son personas que tienen que demostrar de muchas formas que son fuertes, que son capaces de afrontar muchas cosas difíciles. Por eso siempre es contraproducente ser homosexual. Ok, bueno muchachos, en base a esto pues vamos hiladitos a la segunda pregunta. En el filme pues nosotros, como ya lo mencionamos, podemos ver que el personaje sufre de una discriminación por parte de su propia comunidad. Por ejemplo, él asistía a un colegio en el que durante su juventud, pues, porque la película se divide en tres momentos: su infancia, su juventud y su adultez. Y pues durante su juventud, pues, él asistía a una preparatoria en la que solo asistían, pues, personas de su etnia, de su raza. Entonces, vamos a la tercera pregunta, que es: ¿qué opinan ustedes de la discriminación mostrada en la cinta por parte de los otros muchachos negros hacia Chiron, el protagonista, teniendo en cuenta que pues ellos deben de ser conscientes de que a ellos probablemente los discriminen por su raza? Bueno, perdón, si Sí. hablo primero. Pues es que a mí me parece un tema de masculinidad, ¿sí me entienden? Uh-huh. En ese ambiente de colegio, ser, o sea, todos se suponen que son fuertes, ¿sí me entienden? No le tienen miedo a nada, ¿sí? Que necesito que golpeen a unos muchachos, tranquilo, yo te hago el favor, wow, ese tipo es el más varonil. Y eso es el problema para el protagonista en este caso, en donde él mismo está lidiando con dos cosas: con el mundo de afuera y con su propio mundo, porque el ser homosexual es algo que por el momento él se guarda, ¿sí? Nadie sabe bien Uh-huh. que es homosexual, pero él lo sabe bien y se siente menos, o sea, se comienza a no defender, ¿sí me entienden? A dejarse por los demás por su idea psicológica, y eso lleva
a que los demás compañeros noten esa inferioridad y por eso lo ataquen. ¿Sí? Es algo que es interesante porque lidia con dos problemas, con su mundo interno y el externo, y eso me parece interesante de la discriminación de la película. Okay. ¿Paula? Bueno, en cuanto a lo que es bullying en este entorno específico, yo creo que la principal causa es que los jóvenes americanos de Estados Unidos replican todo lo que ven, todo lo que experimentan en su ámbito familiar y en su ámbito social. O sea, en esos lugares es muy común ver pandillas, es muy común ver maltrato intrafamiliar. Y lo que ellos hacen es, bueno, mi padre me puede golpear, tal pandillero me puede hacer tal cosa, yo me puedo vengar con el más débil, que podría ser un niño que se está encontrando, que está mostrando ciertas características homosexuales. Entonces, eso es como una cadena de odio, en la que el débil es el que recibe todo el odio de parte de la sociedad. Ok, muchas gracias por esa respuesta, muchachos. Entonces, en base a esto, ustedes mencionan algo muy importante y es que él está pasando por un proceso de descubrimiento. Como bien lo mencionó Darwin, la juventud del personaje es el segundo acto de la película y sin embargo él aún no ha, o sea, todos suponen que él es homosexual, pero él aún no lo ha dicho. Y de hecho esto pasa desde que él es niño. O sea, sus compañeros suponían que él era homosexual y lo llamaban maricón, pero él aún no estaba consciente de su condición, que de hecho por eso cuando conoce al personaje de Juan, cuando termina su arco de niñez, él le pregunta a este personaje que qué es ser un maricón, porque sinceramente pues él no lo sabe, pero es la forma en la que los demás lo tratan. Entonces eso nos lleva en base a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de que Chiron era discriminado y tratado como maricón desde niño? Cuando incluso él aún no descubría que era homosexual. O sea, creen que eso de cierta forma también hizo que pasaran ciertas cosas en su ser interior y en el cómo se expresaba hacia los demás. Darwin. Ok, me elegiste. Pues en cuanto a esto sigo teniendo mi idea que también es un estado psicológico, ¿sí me entiende? Él sabía bien que era homosexual, ¿sí? Pero no estaba seguro de cómo comportarse, ¿sí? Porque todo el mundo se veía como... y se limitaba. Y pasando ya a otro punto de la película, cuando se revela y golpea al compañero que le hacía bullying, y lo llevan a la cárcel, y él comienza una vida de pura masculinidad, de puro carácter, ¿sí me entiende? Pero sigue siendo homosexual. Sí. Eso no se lo quita nada, ¿sí? Pero ahora su estado psicológico es masculinidad, violencia, ¿sí me entiende? Brutalidad. Pero no le sigue quitando sus preferencias. Sí, de hecho tocas Eso un punto muy importante y si es verdad, él en su fase adulta es una persona muy musculosa, pues muy masculina y de hecho considero que esto él lo hace en parte para ya no sentirse como el débil, porque era la forma en la que era visto por los demás. Paula, ¿qué opinas tú en base a esta pregunta? Ah, bueno, termina Darwin y pues va Paula. No, es que me tocaste algo muy genial y es que algo que me gustó era que cuando pues se vuelve así grande, adulto, él se pone una placa en los dientes con oro y diamantes y se lo pone para presumir ante los demás y cuando como que se siente él mismo, se la tiene que quitar. Sí. Es como una máscara, la máscara que le está mostrando. De hecho, de hecho me haces recordar algo muy importante y es que durante ese proceso en el que ella es un adulto, la forma de vestir que tiene, incluso los elementos que utiliza en su auto, recuerdan al personaje de Juan, que fue un personaje que pues, o sea, si ustedes lo ven es como una inspiración en ese personaje, que es un personaje que realmente es como un soporte para él durante su niñez. Soporte emocional. Sí, exacto. Entonces pues ahora sí, Paula, si puedes darnos la respuesta a la pregunta, o complementar un poco. Si quieres te la repito. ¿Que se afectó los tratos que dio desde pequeño? Sí, claro, que si eso lo afectó incluso antes de que él
pudiera, porque pues aún era un No niño, supiera. sí, de que él supiera su orientación, pero pues ya era tratado como... Bueno, ese tema es complicado porque siempre hay mucho debate en cuanto a si los tratos del entorno familiar cuando se crecen afectan el desarrollo de la sexualidad. Ujú. No sabría muy bien decirlo, pero desde pequeño él se adoptó una imagen negativa en cuanto a ser homosexual, porque la única manera en la que se enteró de eso fue mediante bullying. Ujú. Pero bueno, pues algo, puede ser algo fisiológico que simplemente se desarrolló y él quiere verlo algo negativo que nunca pudo dejar de ligar con bullying, con maltrato, con todo ese tipo de cosas y no evitó que pues sí, o sea, que él fue homosexual a pesar de todas estas cosas. Ok, bueno, entonces, si quieres agregar algo más, adelante. Darwin, que creo que ibas a hablar. Oh, sí. Sí, sí. Es que me interesa mucho lo que dijo Paula, que dejan claro que él no tuvo un ambiente óptimo para desarrollarse, porque una persona homosexual en un momento de su vida, en la segunda parte de la película, donde llega el protagonista, es su desarrollo, su adolescencia, en donde se identifica con esto y esto. Y él no tuvo un ambiente para eso. O sea, la mamá era una drogadicta que llegaba a hombres a su casa para acostarse con ella. No era un ambiente óptimo, ¿sí? Sí, Y pues, por eso creo yo que tanta vaina. ok, sí, de hecho, esto pues nos hila a la siguiente pregunta, que es la siguiente. Lo siento, me adelanté. No, tranquilo. ¿Creen ustedes que el entorno social en el que Chiron creció marcó el que él fuera tan reprimido y reservado en sus relaciones personales y sociales? Paula, tú primero, por favor. Bueno, yo desde niño, él siempre fue bastante, creo que es algo natural de él, está en su personalidad ser reservado, por eso mismo yo creo que todo el bullying fue de acuerdo a que él no desarrollaba como estas actitudes de ser fuerte, de ser dominante, que tanto, digamos, la comunidad afroamericana conocía, de tener algo que presumir, de tener algo que reforzar, todas estas cosas. Y, o sea, él, a pesar de todo el bullying que sufrió, o sea, en su parte externa, él sí manifestó, pues, estas disfraces de masculinidad, pero, bueno, no hay que hacer masculinidad con ser reservado, pero pues, en sí esto de ser fuerte, de ser débil lo retoma desde que era pequeño, en su forma de ser reservado. Bueno, la decir. ¿Cuál es la pregunta? Que si consideras que el entorno social en el que él creció marcó el que se hiciera pues tan reprimido y reservado. Bueno, entonces, él siempre fue reservado, desde pequeño fue reservado y siempre lo demostró, ser tímido. Y ya pues la comunidad lo fue reprimiendo un poco más hasta que él decidió tomar una actitud masculina ya en su adultez. Ok, Darwin, ¿tú qué respuesta puedes darnos o qué opinión puedes darnos? Pues de lo que ya había dicho antes, que sin saber ya me había adelantado, sí, a mí se me hace que eso lo marcó, porque el ambiente en donde se crió, él asocia su sexualidad junto a la fuerza, ¿sí? Ejemplos de esto puede ser como cuando él es el hombre de la casa, literalmente, ¿sí? Él se supone que tiene que cuidar a su madre, pero en cambio la ve llena de otros hombres, ¿sí me entienden? Y eso él lo fue relacionando con la fuerza y la sexualidad. Y por eso fue tan reprimido, porque no creía que una se llevaba con la otra. Un homosexual no puede ser fuerte. Eso es lo que creo yo. El personaje se encasilló en eso. Ok, gracias Darwin. Bueno, vamos a la siguiente pregunta donde pues vamos a hablar un poquito del personaje de la mamá, que también pues es un personaje bien interesante. Entonces pues la madre de Chiron
pues debido a su adicción al crack, creo que era específicamente la droga a la que era adicta, descuidó mucho la crianza del niño. E incluso en un punto de la película, en el punto de su infancia, cuando ella habla con Juan, dice que cómo le explica a ella al niño que la razón por la que lo acosan los demás niños es por su forma de caminar o por su forma de expresarse. O sea, en otras palabras, que cómo hacía ella para decirle al niño que era gay si el niño todavía no lo sabía, porque pues volvemos y decimos, era un niño en un proceso en el que todavía no iniciaba el descubrimiento de su sexualidad. El niño simplemente se comportaba como él, como él era en realidad, pues, con naturalidad, y él no entendía por qué eso le causaba tantos problemas, e incluso pues su madre expresa en un punto que ella tampoco sabe qué hacer para que no lo acosen, porque ya no sabe cómo decirle al niño que pues que él es gay, pero que él todavía no lo sabe. ¿Ustedes creen que esa actitud de ella con él fue en parte, pues, primero que todo por la ausencia del padre y por el proceso de adicción en el que ella estaba pasando, que hacía que a la larga, pues, descuidara al niño más de lo que debía? Darwin, porfa, danos tu opinión. Pues es que sí, eso afecta mucho que él no haya tenido una figura paterna, porque eso también influyó en el comportamiento de la madre, ¿sí? Una madre se siente apoyada de su esposo, ¿sí? Que es su todopoderoso, por así decirlo, quien la apoya. Y en el momento que ella se quedó pues sin ese apoyo y se quedó más encima con un hijo, eso tiene, eso tiene mucho que ver con la relación entre ella y el niño, ¿sí me entiende? Si uno dice, listo, te tuve a ti, pero ya no tengo a mi esposo, no tengo a mi pollo, y antes yo te tengo que cuidar. Y eso desarrolló un vínculo destructivo, ¿sí? Sí, Darwin, ok, tocas un punto muy importante. Paula, ¿tú qué opinas al respecto? Y bueno, la madre no estaba en capacidad ni emocional ni intelectual para poder comprender plenamente la crianza que tenía con el niño. Pues una persona en estado de adicción no es capaz de, de sobrellevar muchos cambios en menos de poder expresar de manera correcta y que el niño pueda entender, que pueda, como decir, que pueda sobrellevar también ese tipo de cambios en los que la mamá se vio más que nada apoyada por el personaje de Juan, que adoptó la figura paterna para Chiron. Ok, muchachos, sí, sin duda alguna, pues es un personaje muy interesante porque incluso durante la fase de la adolescencia de Chiron, cuando nos enteramos que pues desafortunadamente Juan fue asesinado, eh, él en una ocasión que discute con su madre, él va a quedarse sin embargo a casa de Juan, porque era donde consideraba tener una figura paterna. De hecho, pues este es incluso, yo podría decir, el peor momento de su madre, cuando ya está realmente imbuida en este mundo del consumo, de la adicción a las drogas, que de hecho el chico también como que Chiron se siente de cierta forma con impotencia de no poder ayudar a su mamá, pero pues como mencionaba con anterioridad, él también está en ese proceso de descubrirse, de saber y de sentirse tan reprimido que simplemente pues como que deja pasar las cosas al punto de que simplemente accede a darle dinero a su mamá para que consuma, para que pueda conseguir las drogas. Bueno, entonces vamos pues a la pregunta final, muchachos, que es sobre pues en torno a un personaje el cual ya hemos mencionado, y es, ¿consideran que los personajes de Juan y Teresa fueron un soporte importante para Chiron? Eh, no sé quién respondió primero la pasada, entonces pues ahí ustedes, ya se me olvidó, ustedes decidirán quién responde primero esta. Perdón. Si quieres, Paula, que es que Bueno, no estoy listo todavía. Pues Juan y Teresa fueron las figuras paternales de Chiron. O sea, por eso mismo fueron los ejes principales por los cuales el niño se vio criado. Que fue influenciado, claro que sí, pues Juan fue su
su modelo a seguir, que después adoptó en su adultez. Y sobre Teresa, sobre la madre, ella fue, digamos, él siempre quiso intentar ayudarla de la manera que él pudiera, pero era un ente ausente. En vez de proporcionar, solamente le quitaba energía, le quitaba todo aquello y tampoco le ayudaba a hacer al personaje, ya que no era mucha guía, sino solamente por ser la madre era la única conexión familiar que tenía él. Sí, claro, de hecho, en la película existe un mini conflicto durante la juventud de pues, en el proceso que tiene Chiron con Juan y Teresa. Por ejemplo, cuando era niño, la escena de su infancia, pues, de la historia de su infancia, termina con esta confrontación entre la madre de Chiron y Juan, en el que la madre de Chiron le dice a Juan que no se atribuya cosas que no le corresponden, porque pues que realmente él no era el padre de Chiron como para llegar a tratar de ser la figura paterna que evidentemente no podía ser. Y durante su adolescencia, cuando Chiron va a quedarse a casa de Juan, pues que ya solo se encuentra Teresa porque Juan ha fallecido, después también tiene una discusión Chiron con su madre, en la que su madre le recrimina que ella es su madre, más no Teresa. Pero pues tocas un punto importante, y es que la realidad es que para Chiron sus verdaderas figuras paternas fueron Juan y Teresa, porque fueron los que de cierta forma lo apoyaron. De hecho, en el final de su niñez, cuando él les pregunta que qué es ser un maricón y que si él es un maricón, Juan y Teresa le dicen que eso él lo sabrá más adelante, pero que no, primero que todo, que no es un maricón, o sea, que si él se llega a identificar como una persona homosexual, él no es un maricón. Juan enfatiza en eso. Y sin embargo, también le recalca que sin embargo él es aún un niño como para ponerse a pensar en esas cosas. Entonces, creo que eso denota también la importancia que tienen estos dos personajes en Chiron. Como también ya lo mencionamos con anterioridad, pues en su adultez, su forma de vestir y etcétera son inspiradas pues en Juan. Darwin, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues la verdad, después de ese superanálisis, un poco me queda por resaltar. Perdón. Claro que son dos figuras importantes, son literalmente sus padres. Dan apoyo no solamente emocional en la niñez, sino estando ya en la adolescencia también económico. Les ayudan en todo prácticamente. Ese niño se crió con ellos, más que nada. Okay. Y ya, básicamente quisiera preguntar si vamos a tocar el tema de la madre más, que es que tengo algo que... Adelante, pues ya estamos en una fase de conclusión. Esta era la última pregunta que yo tenía planteada, pero si ustedes quieren agregar algo más, es bienvenido. Pues yo quería como que tocar otra vez el tema de la madre, que no... hay algo importante y es como la mamá se va degradando y después en la adultez vuelve a estabilizarse, más o menos. Y es que a mí me gustó mucho cuando Tyrone es niño, cuando el personaje es niño, disculpe, cuando el personaje es niño, la madre tiene la casa ordenada, o sea, está bien, ¿sí? Su consumo no llegó a niveles importantes, porque ella todavía tiene la esperanza de que su hijo pueda significar una ayuda, ¿sí? Un apoyo para ella. Ya ha llegado su adolescencia, cuando él ya tiene más estabilizadas sus cosas y la madre ve que no está llegando a hacer nada rudo ni nada de ayuda, ya se comienza a desesperar y es cuando vemos su punto más bajo. Y el lapso entre la adolescencia y la adultez, ya finalmente cuando ellos dos se encuentran y como que liman las perezas de todo, absolutamente todo, ya ese ciclo termina. Y es que el rol de la mamá fue desde que comenzó a desarrollarse hasta que terminó. Y ya cuando fue adulto, ahí terminó el arco de la madre. Eso quería aportar. Vale, Darwin, muchas gracias. Paula, no sé si tú quieras agregar algo más, como pues ya para ir concluyendo. Ok, no, muchachos, pues primeramente agradecerles por su tiempo, por haber aceptado mi invitación a ser parte de este cineforo que pues realizamos de manera virtual, pues dadas las circunstancias actuales que ocurren a nivel global. Entonces no me queda más que agradecerles por su tiempo, por tomarse el tiempo de ver la película, por tomarse el tiempo de entrar a esta llamada y realizar el debate.
Entonces, pues muchísimas gracias por participar nuevamente de este cineforo y por pues darnos a conocer su opinión sobre los diferentes temas que tratamos. Muchas gracias, muchachos.